menos dB sobre dB. Entonces vamos a imaginarnos un elemento, un cubito diferencial que antes de que el sólido sea sometido a alguna carga, este cubito diferencial tenía un volumen diferencial dB igual a dx, dy y dz. Una vez que actúa la carga impuesta, ese volumen se va a convertir en d'B igual a d'x, d'y, d'z. Entonces podemos hallar las deformaciones principales. Epsilon 1 va a ser igual a d'x menos dx sobre dx. Epsilon 2, d'y menos dy sobre dy. Y epsilon 3, d'z menos dz dz. Entonces, d'x, si despejamos de cada uno, d'x, d'y, d'z, vamos a tener 1 más epsilon 1 de x, d'y 1 más epsilon 2 de y d'z 1 más epsilon 3 de z. Si reemplazamos eso en la 357, vamos a tener esto. E va a ser igual al d'b, y eso es d'x por d'y por d'z menos db de x, de y, de z sobre db de x, de y, de z. Y eso va a ser igual a 1 más epsilon 1 por 1 más epsilon 2 por 1 más epsilon 3 de x, de y, de z menos de x, de y, de z sobre de x, de y, de z. Simplificamos de x, de y, de z y nos va a quedar 1 más epsilon 1 por 1 más epsilon 2 por 1 más epsilon 3 menos 1. Y si hacemos el producto de estos tres, vamos a tener 1 con menos 1 se va, vamos a tener epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 más epsilon 1 por epsilon 2 más epsilon 1 por epsilon 3 más epsilon 2 por epsilon 3 más epsilon 1 por epsilon 2 por epsilon 3. Como estas deformaciones unitarias longitudinales son muy pequeñas, tienden a cero, entonces el producto de dos números muy pequeños que tienden a cero es muy pequeño, es más pequeño todavía. O sea, va a ser cero. Y el producto de tres, peor. En consecuencia, vamos a asumir que estos productos son cero y la deformación volumétrica E va a ser, al final de cuentas, igual a epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3. Si nosotros hacemos esta operación, este análisis para epsilon x, y y z, vamos a obtener exactamente lo mismo. E va a ser igual a epsilon x más epsilon y más epsilon z. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Epsilon x, y, epsilon más epsilon y más epsilon z. ¿Qué es? ¿Qué es?
Deformación volumétrica, ¿eh? ¿Y qué? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es epsilon X más epsilon Y más epsilon Z? ¿Qué es? Cuidado que pase al siguiente tema. Cuidado que pase al siguiente tema. Pero el examen sería hasta aquí. ¿Qué es? ¿Qué es epsilon X más epsilon Y más epsilon Z? ¿Qué es? Va una, va una. Inge, cambio de volumen unitario. Es lo mismo que deformación volumétrica. Va una, va una. O sea, no están atendiendo. Bien, la matriz de deformaciones principales, ¿qué es lo que me hace? O sea, ¿qué son las deformaciones principales? Es un artificio que nos permite deshacernos de las deformaciones transversales, tangenciales o por corte, ¿no? Por eso obtenemos la matriz de deformaciones principales, epsilon 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, epsilon, 0, epsilon 3. Pero el efecto de corte, de deformación transversal, está ahí. O sea, no quiere decir que desapareció, no, está ahí. Entonces podemos representar esta matriz de deformaciones principales como la suma de dos matrices. Una matriz diagonal, epsilon m, 0, 0, 0 epsilon m, 0, 0, 0 epsilon m, más epsilon 1 menos epsilon m, 0, 0, 0, epsilon 2 menos m, 0, 0, 0, epsilon 3 menos m, donde epsilon m es el epsilon medio o promedio. Epsilon 1 más epsilon 2 más epsilon 3 dividido entre 3. La matriz diagonal epsilon m se llama matriz de deformación esférica. Y la otra matriz, E1, epsilon 1 menos epsilon m, epsilon 2 menos epsilon m, etcétera, matriz desviadora de deformación. Esa es la matriz que nos da el efecto de deformación angular o tangencial o transversal o por corte. ¿De acuerdo? Muy bien. Condiciones de compatibilidad. Nosotros sabemos que epsilon x es la derivada de u respecto de x, epsilon y es la derivada de b respecto de y, epsilon z es la derivada de w respecto de z. Y gamma xy es la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. Y gamma xy es igual a la derivada de u respecto de z más la derivada de w respecto de x. Y gamma y z es la derivada de b respecto de z más la derivada de w respecto de y.
Muy bien. Entonces ahora voy a agarrar la derivada, perdón, la deformación angular gamma XY y voy a derivar respecto de X. Por lo tanto, la derivada de gamma XY respecto de X va a ser igual a la derivada segunda respecto de la derivada segunda de U respecto de X respecto de Y, más la derivada segunda respecto de X. Y voy a derivar por segunda vez, pero esta vez respecto de Y. Derivada segunda de gamma XY respecto de X respecto de Y. Es igual a la derivada tercera de U respecto de X respecto de Y, más la derivada tercera de B respecto de X respecto de Y. Eso va a ser igual a la derivada segunda de gamma XY respecto de X respecto de Y, igual a la derivada segunda respecto de Y. ¿De quién? De la derivada de U respecto de X. Más la derivada segunda respecto de X. ¿De quién? De la derivada de B respecto de Y. Vean que podemos hacer esa separación. Y entonces, ¿a qué es igual la derivada de U respecto de X? Epsilon X. Y la derivada de B respecto de Y, epsilon Y. Por lo tanto, la derivada segunda respecto de la derivada segunda de gamma XY respecto de X respecto de Y es igual a la derivada segunda de epsilon X respecto de Y más la derivada segunda de epsilon Y respecto de X. ¿De acuerdo? Muy bien. De igual manera, podemos encontrar la derivada segunda de gamma xz respecto de x respecto de z, así tal como hemos hecho para x, gamma xy. Y eso va a ser igual a la derivada segunda de epsilon x respecto de z más la derivada segunda de epsilon z respecto de x. Y lo propio, la derivada segunda de gamma yz respecto de y respecto de z. Va a ser igual a la derivada segunda de epsilon y respecto de z más la derivada segunda de epsilon z respecto de y. Pero no son solo estas tres ecuaciones.
Yo voy a tomar ahora estas otras tres. Nuevamente. Gamma XY, gamma XZ y gamma YZ. Entonces ahora voy a derivar gamma XY, gamma XZ y gamma YZ respecto de la variable que no está. O sea, por ejemplo, aquí. Gamma XZ, la derivada de gamma XY, perdón, respecto de Z, la variable que no está. Entonces va a ser igual a la derivada segunda de U respecto de Y respecto de Z. Escribir, no voy a mostrar, escribir. Más la derivada de B respecto de segunda de B respecto de X respecto de Z. Ahora la derivada de gamma XZ respecto de Y va a ser igual a la derivada segunda de U respecto de Y respecto de Z. Más la derivada segunda de W respecto de X respecto de Y. Y finalmente, gamma XZ, voy a derivar respecto de X. La derivada de gamma YZ respecto de X es igual a la derivada segunda de B respecto de X respecto de Z. Más la derivada segunda de W respecto de X respecto de Y. Ahora voy a volver a derivar las tres respecto de una variable, de una misma variable. Por ejemplo, la derivada de gamma XY respecto de Z, voy a derivar respecto de X. ¿Qué voy a tener? La derivada segunda de gamma XY respecto de X respecto de Z. Eso va a ser igual a ¿qué? A la derivada tercera de U respecto de X, respecto de y respecto de Z. Más la derivada tercera de B respecto de X, respecto de Z. ¿Eso dónde estará? Está aquí. Siguiente. La derivada de gamma X, Z respecto de Y. Ahora respecto de X más vamos a derivar. Entonces la derivada segunda de gamma XZ respecto de X respecto de Y va a ser igual a ¿qué? A la derivada tercera de U respecto de X respecto de Y respecto de Z. Más la derivada segunda de W respecto de X respecto de Y. ¿Dónde está eso? Aquí está.
Siguiente. La derivada de gamma YZ respecto de X. Vamos a derivar ahora respecto de X también. Entonces voy a tener la derivada segunda de gamma YZ respecto de X. Es igual a la derivada tercera de B respecto de X respecto de Z, más la derivada segunda de B doble respecto de X respecto de Y. Entonces, aquí está. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar 3,66 y 3,67 y vamos a restarle 3,68. Miembro a miembro. Entonces, ¿qué vamos a tener? En el miembro de la izquierda. Bueno, en el miembro izquierdo. Entonces, fijarse, el miembro izquierdo del resultado va a salir a partir de la suma de los miembros derechos. Y resta. Veamos. La derivada tercera de U respecto de X de Y de Z más la derivada tercera de U respecto de X de Y de Z, eso es 2 veces la derivada tercera de U respecto de X de Y y de Z. Aquí está. ¿Y qué pasa con este? Dirán. Veamos lo que va a suceder. Menos la 368. La derivada tercera de B respecto de X respecto de Z menos la derivada tercera de B respecto de X respecto de Z. Chao. 0. La derivada tercera de B doble respecto de X respecto de Y menos la derivada tercera de B doble respecto de X respecto de Y. Chao. 0. Entonces, evidentemente, vamos a tener en el miembro izquierdo 2 veces la derivada tercera de U respecto de Y, respecto de X, de Y y de Z. ¿Y eso va a ser igual a qué? A esto. La derivada segunda de gamma XY respecto de X, respecto de Z, más la derivada segunda de X, de gamma XZ respecto de X, respecto de Y, menos la derivada segunda de gamma YZ respecto de X. Pero podemos hacer esto. Aquí podemos separar, ¿no? En la derivada segunda respecto de Y respecto de Z, ¿de quién? De la derivada de U respecto de X. ¿Y qué es eso? Epsilon X. Entonces vamos a tener 2 veces la derivada segunda de epsilon X respecto de Y respecto de Z. ¿Va a ser igual a qué? A la derivada respecto de X. ¿De quién? De la derivada de gamma XY respecto de Z. Más la derivada de gamma XZ respecto de Y. Y menos la derivada de gamma YZ respecto de X.
Ahí está. Podemos hacer exactamente lo mismo derivando respecto a otra variable, respecto a y luego respecto a z, sumar, etcétera, etcétera, y vamos a obtener estas dos otras expresiones. Dos veces la derivada de segunda de epsilon y respecto de x respecto de z igual a la derivada respecto de y de quién, de gamma xy respecto de z menos gamma xz respecto de y más la derivada de gamma y z respecto de x. Y dos veces la derivada segunda de epsilon z respecto de x respecto de y igual a la derivada respecto de z. ¿De quién? De menos la derivada de gamma xy respecto de z más la derivada de gamma xz respecto de y más la derivada de gamma yz respecto de x. Entonces, las ecuaciones de compatibilidad van a ser estas 6, la 365 y la 369 agrupadas en uno solo, 370. ¿De acuerdo? Con eso hemos concluido el capítulo de deformaciones y nos restaría hacer algunas aplicaciones. Eso lo vamos a hacer a partir de mañana. De momento, ahí nomás quedaremos. Y por favor, estudiar y repasar para hacer los ejercicios a partir de mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. Pásenla bien. Que les vaya bien. Nos vamos a ver el día de mañana. Hasta mañana.